Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un estudio más, a un resumen del estudio de la lección de escuela sabática. En esta oportunidad estamos estudiando la lección número 3 del tercer trimestre del año 2026, en el cual estamos estudiando el tema general, primera y segunda a los Corintios. Temas preciosos de mucho beneficio para nuestras congregaciones. Y la lección número 3 lleva por título Unidad en Cristo. Quiero agradecer a aquellos que se suscribieron esta semana a mi canal. Ya llevamos 101 suscriptores. Que la gloria sea para Dios. Si tú no te has suscrito, todavía puedes hacerlo. Nos harías un gran favor porque queremos crecer en el canal para que este mensaje pueda llegar a muchísimas más personas. Este es el objetivo de grabar estos videos. Déjame un like, comparte el video y recuerda activar la campanita de notificaciones para que recibas un mensaje cada vez que yo subo un video a este canal. Unidad en Cristo nos va a enseñar cómo superar los pleitos en las iglesias. Qué increíble que tengamos que hablar de estas cosas, pero así es. Es una comparación un poquito fuerte, pero recordemos que los animales caminan en manada. Manadas de entre 15 hasta 150 miembros por manada, y no todo el tiempo están en paz. Hay pleitos entre ellos. Igual sucede con nosotros. Con nosotros también tenemos pleitos, tenemos diferencias, pero estas no deberían de causar división. Y esta semana vamos a estudiar algunos consejos que Pablo nos da para superar estos pleitos en nuestras congregaciones. Uno de esos consejos está en el verso de memoria para esta semana que se encuentra en 1 Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso es el ideal que Pablo nos da en el versículo de memoria. Bienvenidos al resumen del estudio de la lección número 3. Unidad en Cristo. La primera parte de nuestra lección lleva por título El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Sinceramente se los digo, me da mucha tristeza y hasta un poquito de vergüenza tener que tocar estos temas, pero son así. Sucede en las iglesias. Y la exhortación de Pablo a que no haya entre nosotros divisiones antes que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, domina los 4 primeros capítulos de 1 Corintios. Era un problema que había que encontrarle solución. Pablo, al preguntar a los miembros de la congregación que estaban divididos acerca de ¿quién murió por ustedes? Y también en nombre de quién han sido bautizados. Esas preguntas les hacía Pablo a estos grupos que estaban divididos. Él les dice, no es importante por medio de quién conocimos la salvación, sino que el importante es quién nos salva. Y en Romanos 1:29, en 1 Corintios 3, en 2 Corintios 12, Pablo nos dice que no solamente trae la división este tipo de actitudes, sino que trae otras cosas, trae otros pecados juntos, como por ejemplo la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, glotonerías,
borracheras, lujurias, lascivias, disensiones, celos, ira, divisiones, que es la causa de todas estas cosas que nosotros podemos ver dentro de nuestras iglesias, las murmuraciones, la soberbia, los desórdenes, la idolatría, hechicerías, enemistades, herejías. Y los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Hay muchas cosas que ahora no se practican en nuestra iglesia, pero en el tiempo de Pablo sí se practicaban, pero hay muchas otras que se están practicando y que esto trae a nuestras iglesias divisiones. Ni siquiera, dice Pablo, ni siquiera dejaron a un lado sus diferencias cuando celebraban la cena del Señor. Qué cosa más terrible. Como líderes de la iglesia, nosotros seguimos enfrentando el problema de la falta de unidad. Mi preocupación como miembro de iglesia es no participar de esos movimientos divisionistas. Esa debería de ser mi preocupación principal como miembro de iglesia. No participar en esos movimientos que causan división dentro de la iglesia. Apartémonos de hacer esos grupos cerrados. Hay congregaciones que no crecen. ¿Por qué? Porque están cerrados. No dejan entrar a nadie. Tienen un líder a quien siguen y no permiten que se les diga absolutamente nada. Recordemos que no es importante quién nos dio el mensaje, es importante quién nos salva. Y ese es Cristo Jesús, que nos quiere unidos. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Centrados en Jesús y está basada en 1 Corintios 1:10. ¿Qué crees que Pablo nos quiere dar a entender cuando dice estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer? Bueno, yo quiero traer a tu mente la rueda de una bicicleta. Recuerda que la rueda de una bicicleta tiene sus rayos y comienzan separados, pero mientras van hacia el centro, van uniéndose unos a otros. Quita de una rueda de la bicicleta ese centro y ¿qué es lo que sucede con esa rueda? Se apacha, ya no sirve. Lo mismo pasa con las congregaciones que dejan de acercarse a Jesús. Jesús es el centro de nuestra congregación y a Él debemos de dirigirnos. Aunque hayan situaciones que nos separen de los otros miembros, como comienzan los rayos hacia el centro, cuando llegamos a Jesús, allí todos deberíamos de tener una misma mente y un mismo parecer. La iglesia no se centra en los líderes humanos. Los cristianos se centran en Jesús. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Sabiduría y Madurez. Y los grupos cerrados son el resultado de una sobrevaloración de los líderes humanos. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso y contraproducente para la unidad de la iglesia y para la salud espiritual de los miembros de la iglesia. En 1 Corintios 3, 1 al 4, Pablo nos describe la inmadurez espiritual que existía en la iglesia de Corinto. La división en la iglesia surge por la inmadurez de los miembros y esta inmadurez es resultado del liderazgo erróneo que permite los grupos cerrados. Desde el momento que un líder, un verdadero líder cristiano, nota que hay
una, una parte de la congregación que está haciéndolo su Salvador, desde ese momento, él debe de aclarar la situación y no debe de permitir seguidores a él, debe de permitir seguidores a Cristo. Porque eso es lo que nosotros como líderes deberíamos de hacer. Seguidores de Cristo y no seguidores de nosotros. Cuando nosotros crezcamos espiritualmente, nos vamos a ver todos por igual, con diferentes necesidades, claro que sí, pero con las mismas armas para combatirla. ¿Cuáles son esas armas? La oración y el estudio de la Biblia. La oración es nuestra fuerza y el estudio de la Biblia es nuestra sabiduría. Si hacemos esto, acabaremos con la división en las iglesias. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Un servicio como el de Cristo y está basada en 1 Corintios 4, 1 y 2, donde Pablo nos enseña cuál debería de ser nuestra opinión acerca del liderazgo humano. Recordemos que Dios nos ha dado dones y el ser líder es uno de esos dones. El ser líder en la obra del Señor es uno de esos dones. El mejor ejemplo de un buen liderazgo humano después de Jesús lo tenemos en Moisés. Pero ¿cuál fue el éxito de Moisés en su liderazgo? El éxito de Moisés es que siempre hizo lo que Dios le decía. Siempre siguió las instrucciones de Dios. Ahora, nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Como dice Pablo, pensar como Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de preguntarnos antes de hacer o decir algo, ¿haría o diría esto Jesús? Y esto se logra haciendo lo que hizo el Hijo de Dios, quien siendo en forma de Dios, no se aferró a ello, sino que dejando su trono, vino para encarnarse en Jesús. Y nos dio el ejemplo de negarse a sí mismo para servir a los demás, para servirnos a nosotros. Por eso, digamos como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Un estilo de vida que refleja la cruz. Y el hecho de que nosotros no debamos formar grupos cerrados o camarillas, seguidores de un líder humano, eso no quiere decir que no los vamos a apoyar, que no los vamos a consultar en algunas dudas que tengamos. Se supone que nosotros debemos apreciar y ayudar a quienes dirigen el trabajo en la iglesia. Los líderes de la iglesia que muestran un estilo de vida que refleja la sumisión representada por la cruz son dignos de ser escuchados. Los líderes cristianos atribuyen el éxito de su ministerio solamente a Dios, porque la cruz es la revelación de la sabiduría de Dios y de su poder para salvar. Es Dios quien establece la norma para el liderazgo cristiano. Y algo muy importante, el sufrimiento por causa de Cristo es el sello distintivo del verdadero ministerio cristiano. Pablo en 2 Corintios 11, 23 al 28 y en Colosenses 1, 24 nos dice que sufrir por Cristo es desgastarse en la obra de Él. Es preocuparse por su iglesia y renunciar a muchas comodidades por velar en la obra, como lo hizo Jesús. En un estilo de vida que refleja la cruz, el orgullo no debe de tener cabida.
ya que es la raíz de la división de la iglesia. La unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente, elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona una unidad en el pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Concentremos nuestras energías en la gran obra que está delante de nosotros. Dios quiere que sus hijos lleguemos a toda la perfecta unidad de la fe. Lo dijo en aquella oración de San Juan 17 antes de su crucifixión, que ellos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno. Y esa oración llega hasta nosotros. Esa oración por la unidad llega hasta nosotros. No te ruego por ellos, sino por los que también creerán a través de ellos. La unidad de una congregación es la mayor prueba de que Jesús está presente en ella. Y el mayor testimonio para el mundo de que sí existe un remanente de Dios, que sacrificándolo todo cumplirá la misión y le dará la bienvenida a Jesucristo. Hemos llegado al final del resumen del estudio de la lección número 3, Unidad en Cristo. Te espero la próxima semana con otra lección preciosa. Recuerda, no participes de los grupos divisionistas de tu iglesia, de tu congregación. Si no, cumple la oración de Cristo, que seas uno con todos tus hermanos, como Él es uno con el Padre. Nos vemos la próxima semana en un video más. Mientras tanto, recuerda que Jesús dijo, vengo pronto. Y nosotros decimos, ven Señor Jesús.